mis queridos amigos, la palabra devoción que vamos a considerar ahora expresa una postura temerosa y sensata ante Dios. La devoción es establecer un vínculo personal con otro ser personal. Y la devoción es algo tan natural del ser humano, porque si no cultivamos una verdadera devoción, nos aislamos y nos perjudicamos a nosotros mismos. La devoción es un acto o una actitud religiosa. Los devotos se entregan o consagran a Dios y le permanecen sumisos. La nota típica de la devoción es la prontitud de la voluntad, que uno esté dispuesta siempre a todo cuanto se refiere al culto de Dios. Según el gran teólogo Santo Tomás de Aquino, la devoción es la voluntad pronta a entregarse al servicio de Dios. La devoción tiene que ver con la espiritualidad, y la vida cristiana es una vida espiritual. Entonces la devoción atraviesa todo el ámbito de la existencia cristiana. A veces los cristianos utilizan sus prácticas religiosas para mantenerse en sí mismos, en su seguridad, en su salvación. En fin, piensan solamente en sí, pero entonces su vida resulta estéril y nunca conocerán la riqueza y vitalidad que nace de la entrega. Entonces, para que sepas cómo llegamos a la verdadera devoción, queremos dar una explicación. Hay muchos que confunden la devoción con las devociones y creen que la perfección consiste en mucho rezar y en pertenecer a muchas cofradías y sin embargo no cumplen con los deberes de su propio estado. Jesús en el Evangelio critica mucho a los fariseos porque sus devociones están llenas de hipocresía, porque ellos buscan su propio interés. Estos interesados son devotos para ganar algún pleito o evitar un peligro, para curar de una enfermedad o por necesidades semejantes. Y hay muchas otras deformaciones de la verdadera devoción. Hay, por ejemplo, personas críticas. Por lo común son orgullosos, que en el fondo tienen alguna devoción, pero critican casi todas las formas de piedad con que las gentes sencillas honran ingenuamente a Dios. Por ejemplo, una persona humilde que tal vez tiene algún Cristo en su cuarto y es devoto a esa imagen. Entonces, con ciertos pretextos de que lo interior es lo esencial, critican a los que tienen imágenes. Pero en fin, con esta actitud de crítica, no es una devoción que naciera del amor. Y hay otros devotos, escrupulosos, que temen a deshonrar a Dios o al Hijo de Dios al honrar a la Santísima Virgen o algún otro santo, y no ven que en esa devoción no hay ninguna contradicción con el verdadero culto a Dios, cuando uno de verdad quiere honrar a Dios en las criaturas. Hay mucha ignorancia sobre la verdadera devoción. Hay también el otro extremo. Hay otros devotos que son exteriores, que ponen toda su devoción en prácticas externas. Repiten muchas palabras, pero sin atención. Participan en todos los eventos religiosos, sin que produzcan verdaderamente frutos espirituales. Solo gustan de lo sensible de la devoción y no buscan lo sólido. Y si no experimentan algo sensible en sus prácticas piadosas, creen que no hacen nada y se desalientan y lo abandonan todo o lo hacen por rutina. Y hay otro tipo de personas que son los devotos presuntuosos, amigos de lo mundano. Bajo el nombre de cristianos esconden
el orgullo, la avaricia, la lujuria, la injusticia y otros vicios, y duermen pacíficamente en sus costumbres perversas sin corregirse a sí mismos. Y se prometen que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión, ni se condenarán, porque rezan y ayunan, pertenecen a una cofradía, y no se preocupen de la caridad. ¿Cómo puede uno pensar que va a ser devoto si al mismo tiempo vive en el pecado? Y hay otros que se molestan por ciertos inconvenientes o no hacen caso a las necesidades. Por ejemplo, llega el papá y encuentra a su hijo en su cuarto en medio de sus prácticas de oración. En el rincón hay una cuna con un niño llorando. El papá dice a su hijo: ¿no oyes cómo llora el niño? Y el hijo contesta: papá, yo estaba profundamente unido con Dios en la oración. El papá le dice: quien verdaderamente está unido con Dios ve incluso la mosca en la pared. Y eso es cierto. ¿Cómo vas a amar a Dios si no amas a tu prójimo? Y hay otros devotos que son inconstantes, que solamente son devotos cuando se les dan las ganas. En un momento parecen dispuestos de glorificar a Dios, pero cambian con sus prácticas como la luna con sus fases. Para la verdadera devoción se requiere que la devoción sea interior, tierna y santa, constante y desinteresada. Lo decisivo siempre es la caridad. La caridad causa la devoción y a su vez la devoción aumenta la caridad. Y si la devoción es interior, es porque procede del corazón y de la alta idea que uno tiene de Dios. Entonces, la devoción es como un ofrecimiento de sí mismo. La verdadera devoción es la renuncia de sí mismo, es disponibilidad y apertura, como si uno dijera, como Samuel: aquí estoy, Señor. El verdadero devoto escucha la voz del Señor. Y la verdadera devoción es también una santa inquietud que uno lleva en el corazón. Es algo escondido, es algo secreto, desconocido para el mundo. Nadie la puede ver, solamente Dios, quien conoce los corazones. La verdadera devoción es un encuentro amoroso con Dios o con la persona amada. Por eso también hay una devoción a las criaturas, pero siempre con el objetivo de llegar a Dios, sirviendo a otra persona. Si tengo una devoción, por ejemplo, a un santo, esto significa que algo me fascinó de su persona, que hay algo divino en él. Cuando es la presencia de Dios que me fascina en la persona, entonces no puede ser una falsa devoción. Puede ser que me fascina algo exterior a primera vista, la belleza, pero más la belleza del alma, o sus virtudes, el amor de la persona, y descubro que en fin ha sido la gracia de Dios, que Dios mismo ha operado en esa persona. Reconozco los valores y reconozco los dones que tiene la otra persona, y alabando a estos dones, en fin, es Dios quien voy a glorificar. Si por ejemplo voy a contemplar la obra de Dios en la persona de la Santísima Virgen María, es Dios mismo hacia quien se dirige mi devoción. Uno comienza a sentir una nostalgia hacia Dios. Si entiendes eso, descubres que sí hay muchas formas de devoción, y la devoción se realiza mediante la oración y la vida cotidiana. Para cumplir con las exigencias de Jesús en una oración ininterrumpida, es cuando uno prepara la venida del Señor. En fin, es Dios mismo quien enciende
en sus criaturas el fuego de la devoción. Por ejemplo, si nos volvemos agradecidos por el don de Dios en la otra persona, y si por eso aumenta en nosotros el amor, entonces la devoción no puede estar equivocada. El acto interior de la veneración a Dios lo llamamos devoción y tiene que ver también con la entrega. Es un acto de voluntad que dirigimos para glorificar a Dios, conforme a las palabras de Jesús. He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. La verdadera entrega no es solamente un sentimiento, sino la entrega de todo el hombre. La verdadera devoción es tierna y llena de confianza. Te ayuda a esclarecer las dudas. La devoción te sostiene en las tentaciones y te fortalece en las debilidades. Te levanta en las caídas y te reanima en los desalientos y te consuela en las tristezas. La verdadera devoción es santa, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de Jesucristo y de la Santísima Virgen. Y en su devoción y en su entrega al Padre Celestial, o piensa en los sentimientos del rey David y su propósito de construir una casa para Dios. La verdadera devoción también está desinteresada. Siendo devoto a Dios o a un santo, te inspira no buscarte a ti mismo, sino solo a Dios. Los niños pueden dedicarse a un juego con total entrega. Cuando ellos juegan, no se dejan distraer por nada. Al jugar se olvidan de sí mismos, se funden con el juego. O si ves un músico que se dedica totalmente a su música y se ve como una sola cosa con su instrumento. También un investigador puede realizar su trabajo con entrega y no descansa hasta que ha encontrado una solución. Un artesano que puede ejercer su profesión con entrega, con toda devoción, hasta que resulta esa obra hermosa de arte. Los artistas en el tiempo de barroco solían representar a los ángeles como niños que juegan con total entrega, o como músicos que están concentrados en su oficio. El verdadero devoto no sirve por espíritu de lucro o interés, ni por su propio bien corporal o espiritual, sino únicamente porque Dios merece ser servido y los santos porque Dios está en ellos. Los santos se ofrecieron sin reservas a Dios, le pidieron hacer de ellos lo que quisiera. Sabían que todo lo que Dios determinaba hacer con ellos era bueno. Y esta entrega no significa abandonar la propia personalidad, sino reencontrarse en ella de un modo nuevo. Esta entrega, esa devoción, dice Jesús, es la condición para que nuestra vida pueda producir frutos. Por eso te quiero dar ese consejo. Entrégate a tus tareas, a las personas, al servicio, y entrégate ante todo a Dios. La entrega te enriquecerá. Al entregarte, florecerás. Y hoy más que nunca te sentirás animado a creer y esperar lo que tienes grabado en tu corazón. Porque en la verdadera devoción encuentras sentido de vida y encuentras la alegría en Dios. Que así sea. La devoción atraviesa todo el ámbito de la existencia cristiana. A veces los cristianos utilizan sus prácticas religiosas para mantenerse en sí mismos, en su seguridad, en su salvación.
En fin, piensan solamente en sí, prefieren al culto de Dios. Según el gran teólogo Santo Tomás de Aquino, la devoción es la voluntad pronta a entregarse al servicio de Dios. La devoción tiene que ver con la espiritualidad, y la vida cristiana es una vida espiritual. Entonces, personal con otro ser personal. Y la devoción es algo tan natural del ser humano, porque si no cultivamos una verdadera devoción, nos aislamos y nos perjudicamos a nosotros mismos. La devoción es un acto o una actitud religiosa. Los devotos se entregan o consagran a Dios y le permanecen sumisos. La nota típica de la devoción es la prontitud de la voluntad, que uno esté dispuesta siempre a todo cuanto se refiere. Mis queridos amigos, la palabra devoción que vamos a considerar ahora expresa una postura temerosa y sensata ante Dios. La devoción es establecer un vínculo